emoción básica y natural que se caracteriza por una sensación desagradable o intensa ante la percepción de un peligro, ya sea un peligro real o ya sea un peligro imaginario. Es una respuesta de alerta del sistema nervioso central ante un estímulo potencialmente amenazante, y su función es la supervivencia, preparando al individuo para reaccionar rápidamente ante una amenaza. Les comentaba que yo traigo mucho miedo ahorita porque es la primera vez que hago esto. Pero pues se va a pasar, ¿no? Esperemos. Hablemos un poco de las características principales del miedo, que entre ellas está la emoción básica universal, la sensación desagradable y la respuesta ante el peligro. Esas son las características principales del miedo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok, gracias. Hablando de la emoción básica universal, el miedo es una emoción presente en todas las culturas y en la mayoría de los animales, lo que sugiere una base evolutiva importante para la supervivencia. En base a la siguiente característica del miedo, que viene siendo esa sensación que les estaba comentando ahorita desagradable, que la traigo ahorita presente. Que cuando sentimos o experimentamos miedo, implica una sensación de malestar. Nuestro cuerpo se tensa, aumenta el ritmo cardíaco, la respiración se acelera, la sudoración, la dilatación de las pupilas, la activación fisiológica de nuestro cuerpo. Ante el miedo se desencadena por una activación del sistema nervioso simpático. Este sistema prepara el cuerpo para la acción liberando hormonas de adrenalina y de noradrenalina. Otra característica principal se activa ante la percepción de una amenaza, ya sea física, social o sea psicológica. Estoy leyendo un mensaje ahí de Dulce, pero no. Como no tenemos la presentación, voy a hablarle un poco de las funciones adaptativas del miedo, que viene siendo la supervivencia y el aprendizaje. La supervivencia nos ayuda a evitar situaciones peligrosas, a protegernos de daños físicos o emocionales. Otra de las funciones adaptativas es el aprendizaje. El aprendizaje puede ser un motor para aprender a evitar situaciones que no consideramos peligrosas en un futuro. Por otro lado, tenemos las manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales. Las físicas son cuando hay temblores y sudoración en este momento, el ritmo cardíaco y tensión muscular. Las cognitivas son pensamientos y son preocupaciones sobre el peligro percibido. Y las conductuales, que es la huida, es la evitación y son los enfrentamientos. Hasta ahorita aquí sigo, no me ayuda. En la diapositiva que seguía yo había puesto lo que es una frase que decía, lo único que debemos temer es al miedo mismo. ¿Qué significa esa diapositiva que yo puse? Que el mayor obstáculo para superar problemas o desafíos no es la dificultad inherente, ni la situación, sino el miedo y la ansiedad que genera. Es decir, el miedo puede paralizarnos, puede impedirnos actuar o tomar decisiones, incluso cuando las circunstancias no son tan terribles como imaginamos. En otras palabras, el miedo puede ser más dañino que la propia situación a la que tenemos. Si logramos controlar el miedo, podremos enfrentar los problemas con mayor claridad y eficacia. La frase, lo único que debemos temer es el miedo, ¿ya la habían escuchado antes? ¿No? Bueno, esa frase fue popularizada por Franklin Delano Roosevelt. El contexto de una Gran Depresión para animar a los estadounidenses a no dejarse paralizar por el miedo a trabajar juntos para superar una crisis. De ahí sale la frase
de Rosenberg. Otra de las cosas es la diferencia entre el miedo y la fobia. Aquí tengo dos ejemplos, pues que obviamente pues no los vemos. El miedo es una respuesta normal y adaptativa, una amenaza real o percibida. Lo proporcional y racional desaparece cuando el peligro pasa. En este caso voy a estar como una hora así más o menos. Entonces, tengo un ejemplo que dice que tener miedo al ver a un perro, cuando les gruñe un perro, pues nos da miedo, ¿no? Y la segunda es la fobia, que no sales por la calle no porque te gruñe el perro, sino porque simplemente ves al perro y ya tienes el miedo de que ahí está el perro, ¿no? Entonces, esto que acabo de explicar a mí me sucede. Yo a veces cuando salgo y estaciono mi auto en una parte específica de aquí de Hermosillo, encuentro siempre a un perro, que cuando me mira que me gruñe el perro, pues yo antes de llegar a ese lugar ya traigo miedo porque yo sé que el perro pues me quiere atacar, pues ya lo traigo. Entonces, no me da fobia, pero sí respeto su espacio y me hago hacia un lado y el perro pues así como que ya te vas, ¿no? O sea, ya. No me molesta ni lo molesto y ya, pasa el miedo. Pero siempre que paso por ese lugar es lo mismo, siempre me pasa. Ahí está un ejemplo real y los que expliqué. No sé si les haya pasado en algún momento. Sí, licenciada Adri, para completar, normalmente cuando nosotros tenemos miedo a algo, en este caso al perro, dicen los especialistas que los perros o los animales o el ser humano, un ladrón, huele nuestro miedo. Al oler ese miedo, nosotros somos vulnerables y ellos son grandes. Nada más como retroalimentación. Sí, de hecho ellos huelen nuestro miedo siempre, ¿no? Y hablando en otras implicaciones sobre el miedo, los trastornos del miedo pueden estar relacionados tanto con la ansiedad como la depresión y trastornos psicológicos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo influye el miedo en la ansiedad? Adelante, Noemi. Bueno, en realidad es como una experiencia que yo tuve y que yo me di cuenta que lo que me pasó en mi parálisis facial que yo tuve, sí fue por estrés, pero cuando yo fui a tomar terapia, porque fui a yoga, acupuntura, pero también fui a tomar terapia, en la terapia a mí la psicóloga me dijo algo muy importante, tu parálisis tiene nombre y apellido, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ahí me enfrentó con el miedo que pues que yo tenía, ¿no? Y que eso estaba provocando también lo que me había pasado. Y pues ya lo fuimos trabajando y sí era miedo a lo mejor que se fuera mi pareja, ¿no? Y yo estaba así, con esa amenaza. Lo fuimos trabajando, pero sí fue lo que me pasó. Y es desgastante, es tener así como dices tú, la tensión, qué va a pasar, etcétera. Bueno, era lo que quería comentar. ¿Alguien más gustaría comentar sobre el miedo hacia la ansiedad, si lo ha vivido? Adelante, María Leticia. Sí, me parece puede ser cuando tememos o nos da miedo el pensar que en un futuro pueda pasar algo. Por ejemplo, eh, cuando hemos o yo he tenido a alguien enfermo grave y bueno, eh, en mi mente, por ejemplo, yo pensaba que si se moría,
que si quedaba parapléjico, que si ya no iba a hablar. Estoy hablando de un hermano que le pasó el famoso Guillain-Barré. Y fue un tiempo de tanta angustia, de tanta ansiedad, pánico. eh, y maravillosamente él salió de esa enfermedad. Es un hombre tan activo, corre, maneja. Después de estar totalmente paralizado, caramba, yo estoy admirada maravillosamente porque de todo aquello que me provocaba, yo subía a la azotea de mi casa a orar, a hincarme, y me metía tantas ideas, porque él es un hombre muy guapo, alto, robusto, y pensaba miles de ideas. Esa ansiedad que dices, Adriana, eh, que nos da ese miedo, o que influye, ¿no? El miedo en esa ansiedad, yo lo llegué a sentir y caramba, maravillosamente vuelvo a repetir, él está muy repuesto. Todo aquello que en mi mente, que nunca vi, porque está sano totalmente, cuánto temor me trajo mucha depresión, me trajo mucha tristeza. Y bueno, gracias a Dios hoy puedo decir que ha sido un milagro y que tanto que le metí a mi mente, que bueno, él está sano y nada de lo que le metí a mi mente pasó. Gracias, gracias a Dios. Gracias, María Leticia, por compartir. Adelante, Ivonne. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues de tantos miedos, ya no sé ni cuál compartir. Pero bueno, ha habido muchos miedos, muchos miedos, mm, desde adolescente. Bueno, no, ya no era adolescente, era una señorita ya, veinteañera. Este, la vida me puso en una situación muy difícil, que sentía yo que no había salida, que ya hasta había llegado ahí mi existencia, que hasta ahí había llegado mis ilusiones, todo lo que yo pensaba hacer en mi vida, hasta ahí había llegado. Pero afortunadamente tuve red de apoyo y no directamente de mi familia porque fue un problema que yo solita me guardé y yo traté de arreglarlo como Dios me dio a entender. Afortunadamente salí adelante y pues un miedo reciente así muy grande fue después en la pandemia, en plena pandemia. Yo tenía mucho miedo, mucho miedo, pero decía yo, bueno, si me dejo caer en el miedo, en mi abismo de tristeza y de soledad que yo sentía, dice, no, pues me voy a morir de verdad. Yo tenía que estar ahí para cuidar a los que estaban enfermos, porque ¿quién los iba a cuidar? O sea, esa era mi angustia, ¿quién los iba a cuidar? Si yo me permitía enfermarme, ¿quién los iba a cuidar? Y creo que pues fue un miedo colectivo que todos tuvimos y que creo que pues todos de alguna manera lo compartimos porque fue sentir que iba a ser el apocalipsis zombie, algo así, ahora sí ya me río, pero en ese momento, de verdad, yo creo que todos sentíamos que a lo mejor no iba a haber salida, que no iba a haber un mañana y que íbamos a quedarnos ahí, pero afortunadamente hay que, ahora sí, platicar con uno mismo y decirte, ten cuidado, eso no es cierto. O sea, tal vez te vas a ir mañana dormida en tu cama placenteramente y no va a pasar nada. O te vas a ir dentro de 40 días, o vas a salir y te van a atropellar, o cosas así. O sea, ya no traté de pensarlo de esa manera. Más bien me canalicé al odio en ese momento, porque me sentía yo contagiada por otras personas que no se cuidaban. O sea, yo creo que fue un cóctel de emociones en esa época. No sé ustedes cómo lo hayan vivido, pero en mi momento así fue. Gracias, Ivonne. Gloria. No. Hola, Vic, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón Buenas. porque que no prendo mi cámara, pero este, yo también quería platicarles que un miedo constante en mí, en la ansiedad, es oír la palabra infartos.
y oír la palabra hipertensión. También como la Miss Yvonne, también pues hubo muchas muertes en cuestión de COVID y pues también de ahí era un miedo total. Aquí en casa era de que pues desde que entramos a la casa teníamos que quitarnos los zapatos, sanitizarnos, quitarnos hasta la ropa, ¿no? O sea, nos entró ese miedo. Yo incluso cuando estuvo lo de COVID, me hice muy, muy, muy amante de la limpieza. Ahorita ya lo estoy quitando un poco a poco, pero me hice como que muy amiga del cloro. 2 veces caí internada porque me faltaba la respiración de tanto cloro que usaba. Entonces, pues como que me fue causando miedo el agarrar el dinero, para todo usaba guantes, para todo sanitizaba a mi familia, llegué a un caos, ¿no? Después pues ya como que nos fuimos haciendo la idea de que pues íbamos a vivir con COVID, ¿no? Y que gracias a Dios pues no pasó nada. Pero ya después, de un tiempo para acá, pues, hubo muchas muertes en cuestión de mi familia, personas, pues, mi abuela materna, un vecino muy querido que lo veía como un papá, un tío, una amiga, que murieron de infarto. De la noche a la mañana, ellos estaban bien y nada más caían del infarto. Entonces, todos ellos, todos ellos murieron, de eso, y a mí me entró un miedo, o sea, pero miedo, me paraliza el simple hecho de escuchar infarto, me paraliza, a mí me viene, toda mi familia viene también de hipertensión, incluso mi esposo también es hipertenso, y he visto a mi esposo estar internado por hipertensión, porque se le sube mucho la presión, e incluso cuando a mí me llega la ansiedad y se me sube la presión, siento que ya me voy a morir, siento que me va a dar un derrame, siento que me va a dar un infarto, y pues de ahí viene el detonante de todo el miedo, ¿no? Que se junta. Entonces, como es algo que no he podido quitar como que de mí, o sea, el miedo de el oír infartos y el oír hipertensión, híjole, es súper. Y cuando me sale la presión alta por el miedo precisamente de que tengo de la ansiedad, porque pues se sube la presión cuando uno tiene ansiedad, siempre el error mío siempre es irme a checar la presión, me sale alta, híjole, y se detona, o sea, llega hasta 160, 180. Una vez me fui al hospital con 180 de presión, precisamente porque ya traía pánico. Entonces, como que esas dos palabras, las escucho y me crean miedo, me crean temor, pero precisamente por cómo ha habido, pues, muertes en cuestión de infartos, y ha habido, como mi mamá, mi esposo, mi suegro, son hipertensos, pues veo cómo se ponen de mal, y pues creo que no quiero pasar por ese proceso, que de igual manera, pues no lo he pasado por la ansiedad que tengo, pero no porque esté enferma, no porque sea hipertensa ni nada de eso. Pero sí es un miedo constante, Lick. Es un miedo que, híjole, me paraliza horrible. Y lo he querido, pues es es más bien una emoción. Y pues ahora, ya voy a tomar terapia. He tenido terapias, pero ahora, nuevamente vuelvo a tomar terapia porque siento que esas dos palabritas, o sea, me paralizan fatal. Y eso, sí lo quería, pues sí se lo quería hacer saber, que ese es mi miedo, mi mayor miedo que he tenido. Muchas gracias, Gloria. Pues así es, chicas y chicos, no estoy diciendo un chico por ahí o no, pero sí, el miedo influye significativamente en nuestras vidas, actuando desencadenado, exacerbante, exageradamente. En personas con ansiedad, el miedo se intensifica, se vuelve más persistente, llega a evitar situaciones o lugares que generan temor, y en casos graves, a ataques de pánico. Otra de las cosas del miedo en la depresión, ¿les gustaría hablar sobre el tema o quieren que yo se los diga de cómo influye el miedo en la depresión? Ok. Pues si quiere, explíquenos y ya si tenemos alguna duda, pues le preguntamos. ¿Le parece? Sí, adelante. Gracias.
El miedo, especialmente cuando se vuelve persistente, extremo y irracional, puede ser un factor que contribuye a la depresión o incluso desencadenar un episodio depresivo. La ansiedad, que a menudo se manifiesta con miedos y preocupaciones, puede llevar a la persona a aislarse, a evitar actividades, en última instancia, afectando su estado de ánimo o de cualquier otra manera, porque sí es demasiado fuerte cuando incluye lo que es el miedo en la depresión. Es muy persistente. ¿Algo que gusten agregar? No, ok. Seguimos entonces. ¿Cómo influye el miedo en los trastornos psicológicos? Puede influir significativamente en los trastornos tanto como causa como consecuencia. En algunos casos, el miedo intenso y persistente, puede desencadenar o exacerbar trastornos de ansiedad como fobias específicas o trastornos de ansiedad generalizada o trastornos de pánico. Tenía en la diapositiva unos tipos de trastornos como la claustrofobia, que es miedo a espacios cerrados, la acrofobia, miedo a las alturas, la aerofobia, miedo a volar, la zoofobia, miedo a animales, la hematofobia a la sangre y la dentafobia, miedo al dentista. Esos son algunos de los trastornos que puede afectar el miedo, ¿no? Las fobias específicas son miedos intensos y persistentes a objetos o situaciones particulares, como alturas, animales, espacios cerrados, agujas o volar. Esas son las fobias específicas. Algunas de las recomendaciones las tenía en una diapositiva que iba a pedir apoyo, pero igual, aquí la tengo. A ver, voy a checar la diapositiva porque no la tengo. Permítanme tantito. ¿Tienen alguna duda? No, pues no se las puede compartir, por aquí está. Sí, hay una pregunta. Lilia comenta, ¿y si me da miedo ahogarme? Pues tiene que relajarse, tiene que tranquilizarse y primero que nada tiene que buscar apoyo para que no pase a mayores, como decía, como comentaba ahorita, que no se intensifique. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Creo que el miedo es uno de los sentidos naturales del ser humano, Sí. porque despierta un instinto de supervivencia y es bueno tener miedo. El problema es Así es. cuando ese miedo es excesivo y se combina junto con estrés o un miedo superior, ¿no? Que te puede desencadenar a un estado de, lo dijeron hace rato, a un estado de, perdón, de estrés, perdón, ¿alguien me podría decir? Lo dijeron hace rato, estaban hablando de... ¿De pánico? ¿Perdón? ¿Te paraliza o de ansiedad? Ansiedad. Gracias, ansiedad. Solamente que la ansiedad es un punto muy agudo de estrés, de
La ansiedad es como es el punto más hondo de la tristeza y tiene que ser manejado médicamente y con acompañamiento médico. O sea, con medicamento y acompañamiento psicológico especializado, porque es un tema muy, muy complicado. Llegar a un punto de ansiedad es tocar fondo. Sí se desencadena por cuestiones de miedo o estrés excesivo o combinados, pero no es algo como que, ay, es que traigo ansiedad. No, la ansiedad es algo muy serio y complejo y que debe de tener un tratamiento psicológico y medicado, inclusive, y acompañamiento. Es muy complejo. Entonces, sí hay ciertos miedos que son buenos hasta cierto punto, como un tema de supervivencia, autodefensa. No sé si estoy en lo correcto o está mal mi definición. Gracias. Sí, es correcto. Así es. El miedo es algo, es natural y tenemos que estar, es por supervivencia, pues que lo tenemos también. Y como les comentaba, las otras partes que les iba, las recomendaciones adicionales, nadie las tiene más que yo. La número 1 es reconocer sin juzgarnos a nosotros mismos. Aceptar primero que tenemos el miedo, es el primer paso, y manejarlo. Ese es el primer paso. El segundo paso es identificar el origen, preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que lo está provocando. El tercer paso para reconocer el miedo es respira conscientemente, tranquilamente, así como yo. El cuarto paso es cuestiónalo con lógica. ¿Qué evidencia tienes de que eso va a suceder, de que eso va a pasar? ¿Cuál es la evidencia que uno tiene? El paso número 5 es exponerse poco a poco. Es como hacerlo, pero lentamente. Exponerte a eso lentamente. No sé si me explico. Para poderlo sobrellevar, para poderlo superar. La exposición progresiva a desensibilizar el miedo en el tiempo. El número 6 viene siendo buscar apoyo emocional, hablar con alguien de confianza o con un profesional. Ese es el número 6. El número 7 es reforzar los pensamientos positivos y nunca estar en cosas negativas porque eso nos va a llevar a retrasarnos, pues. Siempre es estar pensando positivos. El número 8 es celebrar cada avance y enfrentar el miedo no es fácil. No es fácil. Cambiar el no puedo por el puedo intentarlo. Esas son las recomendaciones que se da para cuando uno tiene miedo. No sé si tengan alguna otra duda. Creo que no, seguimos. Ese es mi tema de hoy. No tengo más que darles. Que tener miedo pues no te hace débil y seguir a pesar de él te hace fuerte. Una pregunta. Adelante. ¿Cuándo, en qué punto
es aceptable el miedo? ¿Hasta qué punto? O sea, no sé si me podría decir usted, ¿hasta qué punto el miedo es aceptable y después de qué punto ya no es Es normal. recomendable? Que te va a desencadenar en un estado depresivo y de ansiedad. El miedo como tal, en el punto de que ya no puedes controlarlo en tu vida diaria, que ya tus rutinas normales ya no lo controlas, ahí es cuando ocupas el apoyo. Mientras puedas controlar el miedo, así como yo cuando veo al perro y pues no hay necesidad de hacer otra cosa, pues hasta ahí llega, ¿no? No es como que salgo corriendo, o sea, no. El punto es donde ya no lo estás superando, donde dices tú, no puedo seguir así, necesito ayuda, porque estás sobrepasando el miedo. Ya no es un miedo normal, es más bien como una fobia, una ansiedad, algún trastorno, puede ser otra cosa ya. Gracias. De nada. Bueno, pues si no tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda, el día de ayer hicimos nuestra meditación. Invitamos a la licenciada Adriana a que se quede con nosotros a meditar. Y antes que nada, darle las gracias por este maravilloso aprendizaje que nos ha dado, por las herramientas que nos ha otorgado para seguir avanzando con esta emoción, que es el miedo. Recordarles que el miedo es parte de nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos miedo, bueno, no sé qué seríamos. Es importante gestionarlo. Cuando nosotros empezamos a gestionar ese miedo, nuestra vida es más ligera. Es importante buscar un especialista. Para este tipo de trastornos, como es parte también de la ansiedad o el estrés postraumático, buscar a un especialista psicólogo conductivo conductual. No todos los psicólogos te pueden ayudar. Los que son conductivos conductuales son los principales para ayudarte. Ahora bien, ¿cuándo llegamos a una medicación? Bueno, cuando te medicas es cuando ya estuviste constantemente en terapia y sigues bloqueado, no avanzas. En ese momento se te hace un envío con el psiquiatra. La única persona que te puede medicar para una depresión o un trastorno de ansiedad es el psiquiatra. Pero para eso tienen que haber ya varios factores que te estén diciendo poquito rojo y tienes que llegar a esa parte. Adelante, Lidia. Nada más quería comentarles, tenemos aquí unos mensajitos para si les van a dar contestación o qué pasa. Que nos indique la licenciada Adriana. Permítame. Ay, ¿dónde los hallo? Ay, ¿alguien me los puede leer porque no puedo entrar o no sé? Estoy nerviosa. Rosa Gámez Valero. A mí a veces me da, ay, es que no lo puedo ver aquí. A mí a veces me da mucha sensación de miedo y me siento muy desforzada y sin ganas de salir ni hacer nada. La pregunta es si es normal el miedo. Ajá. No, no lo es. No, porque son la rutina de uno diariamente para poder salir, pues tienes que hacer ciertas cosas fuera de casa o ya sea en otros lugares, poder estar con otras personas, socializar o lo que sea. En tu caso, no sé cuál sea tu motivo. Probablemente tengas algún problemita de algo, no sé. Y luego Mande. aquí nos dice enseguida, dice, pero trato de seguir adelante con mucho esfuerzo, pero lo hago.
Así es como uno tiene que seguir adelante y enfrentarlos. Primero que nada es enfrentarlos. De alguna otra manera no se puede si no se enfrentan, ya sea con apoyo o con psicólogo, algún especialista. Tenemos otro de Gloria Martínez. Dice, felicidades, Adri. Ay, muchas gracias. Estoy bien nerviosa, pero gracias. Y pues de una vez, Disculpe. de una vez aprovecho para felicitarla. Muy bien Muchas explicada. gracias. Pues aquí queremos verla para el siguiente curso. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Para la personita que tiene mucho miedo y que ya no quiere hacer algunas cosas, creo que no está normal. En lo personal, la entiendo y también he pasado por eso. Entonces, no es normal. Como lo comentó la licenciada Adriana, hay que tener pensamiento positivo para empezar. Como lo comentó también, hay 2 Adrianas, ¿verdad? Bueno, como lo comentó la licenciada Adriana, también hay que buscar acompañamiento psicológico especializado, porque reina a lo que usted se está orillando es a una depresión o algo peor, con eso de que no tengo las ganas para hacer esto. Entonces, eso conduce a algo más profundo. Y pues no se deje, pensamiento positivo, acompañamiento psicológico, buscar la ayuda, hay que tener las fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando y levantarse las veces que sean necesarias. Yo en lo particular le voy a comentar algo que me dijo un amigo psicólogo. Las peleas siempre se ganan de pie, hasta que queda el último soldado de pie. Entonces, hay que estar parado, bien puesto y con los ánimos siempre por delante, de pie, siempre de pie, nunca decaídos. Entonces, yo le invito a que le eche ganas, haga todo por usted y para adelante. Eso es mi punto de vista. Gracias. Ok. ¿Se le movió ahí? Ya. Seguía María Leticia. Adelante, María Leticia. Sí, a mí me parece muy interesante todos los pasos que mencionaste, Adriana. Sí. Y bueno, creo que también es muy importante tomar en cuenta de esos miedos que hemos sentido alguna vez, tomar en cuenta nuestro entorno, nuestra niñez, esos sucesos que alguna vez sucedieron, valga la redundancia, en nuestras vidas. Y yo, por ejemplo, digo, ¿por qué es tan miedosa fulana o fulano tal? Y atrás de cada persona siempre hay un antecedente de dolor, de eventos muy fuertes desde niños. Yo, por ejemplo, a mí me molesta mucho que a mis sobrinos nietos, tengo 64 años, les digan, por ejemplo, que el coco, que una nanita, o que ahí viene el gato, o que te va a morder fulano, y una serie de situaciones que hemos, porque alguna vez lo hice, cuidado con el coco, hemos sembrado en los niños, que creo que todo eso nos trae estas consecuencias ya de adultos. Por ejemplo, el inculcarles ese miedo, porque es miedo, los niños se espantan. Y bueno, eh, hay tanto suceso. Mi madre, por ejemplo, ella trascendió hace 3 años y nos contaba, es un simple ejemplo, pero vale la pena decirlo. Estuvo en un colegio de monjas. Dice ella que las monjas en las noches las sacaban al patio a varias niñas
atemorizar las sillas se ponían sábanas blancas, hasta que ella alguna vez descubrió una. Entonces ella dice que por mucho tiempo tenía mucho miedo, incluso ya a sus 91 años, decía, mi hija, a mí me da mucho miedo la oscuridad. Y bueno, pero había ese antecedente y creo que así, como a muchos, puede haber siempre ese antecedente, ¿no? Y bueno, lo que decía Fernando, Adriana, también que pues hay que irlos venciendo. Sigamos leyendo, sigámonos enriqueciendo con estas benditas charlas y y es lo que nos va haciendo ser valientes, ser esforzados, estar de pie como este varón decía. Y bueno, eh, pues somos vulnerables. A veces las circunstancias nos hacen más, menos, pero pues somos humanos. Pero es bien importante también echarle muchas ganas. Muchas gracias. Yo quiero darle las gracias a Adri y a todos los presentes por estar aquí, por darme la oportunidad de estar con ustedes, porque pues aparte de que es la primera vez que hago en vivo, no lo había hecho antes, y simplemente estoy muy agradecida con todos los que están aquí y en especial a usted, Adri. Muchas gracias, licenciada Adri. Fíjese que para nosotros es muy confortable tenerlos con nosotros y que usted esté aquí con nosotros. Bueno, ¿qué le puedo decir? No tengo palabras para agradecerle porque si de 20 personas que somos en este grupo salvamos a 2 o a 1, somos más que bien agradecidos. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros. Ojalá. ¿Verdad? Y darle las gracias a Fer. Fer, gracias por tus aportaciones, que la verdad son muy, muy valiosas. Como Gracias te decía, a todos. gracias, Lick. Hay otros chicos que tal vez se van a identificar contigo y van a tener esa pauta para abrirse. María Leticia, comentan que tu voz es muy bonita, que les das mucha paz. Adelante, Ivonne. Ay, pues agradecer mucho, no tengas miedo, no pasa nada, no pasó nada. Es la demostración de que a veces nuestros miedos están infundados en nada, en absolutamente nada. Entonces, agradecerte porque estuve reflexionando sobre mis miedos. Tenía mucho tiempo que no reflexionaba sobre mis miedos. Y es bueno de repente abrazarlos y recordarlos, nuestros miedos, que son los que nos han hecho avanzar a donde estamos hoy. Aunque a veces se haga un nudo en la garganta sobre esos miedos, pero es bueno. Es bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miss Ivonne, por compartir. Bueno, chicas, ¿queremos meditación o no queremos meditación? Ya nos vamos a descansar. ¿Qué dice? Nos vamos a descansar. Perfecto. No, meditación. ¿Quién me gritó? Ya ni vi. Meditación, por favor. Meditación. Bueno, vamos a ver los primeros pasos de la meditación. Recuerden, nos vamos a poner en un lugar tranquilo, cerquita de nuestra cama, por si nos llegamos a quedar dormidos. Respirar. Inhalamos y exhalamos. Eso nos va a ayudar a que entremos en nuestra relajación. Quien no pueda conectar, no se preocupen, poco a poco lo vamos a lograr. ¿De acuerdo? Me indican si se escucha la música. ¿Se escuchan? No, no se escucha, Adri. Ahí. No se escucha nada. Permítanme.
Sí.